y me preguntan. Y para presentarnos su espacio Conociendo la Doctrina Católica, nuestro querido padre Isidro Bautista, a continuación. No me imagino a mi Jesús obrar así. Entre alegría. Muy buenos días, queridos hermanos, hermanas, queridos radios creyentes, buenos días. Qué bueno que están ahí en sintonía a través de esta emisora María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Qué bueno, me alegra que podamos seguir este espacio conociendo nuestra doctrina católica, poder seguir profundizando, avanzando en esta experiencia de vida de fe que el Señor nos propone, nos ofrece, y que tú y yo estemos dispuestos a seguir creciendo, seguir avanzando, seguir cada día profundizando más en nuestro conocimiento de fe. Estamos viendo la parte final ya del símbolo de los apóstoles y decíamos que creemos en la vida eterna. Creer en la vida eterna. Y decíamos que todo cristiano, dentro de su propia vida, el cristiano que une su vida a Jesús, que la ve puesta siempre en las manos de Él, se une también a la realidad de la muerte, hacia la realidad de lo que es el paso para entrar en la vida eterna. Entonces vamos a preparar nuestra vida para este caminar, para este peregrinar, preparar nuestra vida para así poder adentrarnos al misterio de la muerte y resurrección de Jesús. Y vamos a orar al Señor, vamos a pedirle a Él que sea el que dirija siempre nuestros pensamientos, nuestras acciones, sea Él el que bendiga nuestra vida, nuestro caminar, que nos dé la fuerza que necesitamos para cada día obrar según su voluntad. Señor Jesús, dueño de nuestras vidas, queremos una vez más confiarnos a ti, ponernos en tus manos. Queremos abrir nuestro corazón a esa tu gran bondad, a ese que es tu gran amor, tu misericordia. Queremos que seas tú, Señor, el que esté siempre dirigiendo nuestro paso, nuestro caminar, que esté acompañando y afianzando cada día más nuestra fe en ti. Queremos, Señor, que tú estés siempre con nosotros, que sigas cumpliendo esa promesa que hiciste a los apóstoles y que así lo expresaste en tu palabra. Capítulo 28 del Evangelio de San Mateo. Sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pues nosotros esperamos, Señor, contar con esa tu promesa, que tú estés con nosotros, que tú camines a nuestro lado, que tú acompañes a nuestras familias en medio de sus realidades, que tú bendiga y protege el caminar de cada uno de nosotros. Sigue, Señor, cumpliendo esa promesa. Sigue caminando con nosotros en nuestra vida. Queremos que tú sigas siendo ese compañero de camino que nos instruye, que nos forma, que nos lleva a experimentar tu amor. Mira cuántas necesidades hay en nuestras familias. Cuántas familias que necesitan, Señor, de ti, de tu presencia. Necesitan vivir la esperanza de una vida nueva en ti. Acompaña, bendice y protege nuestro caminar. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y así, mis hermanos, hermanas, iniciamos este espacio, conociendo nuestra doctrina católica a través de María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Vamos a avanzar, vamos a profundizar una vez más en este espacio de formación, conocer nuestra doctrina católica. Decíamos que hay unas promesas de Dios para con nosotros, pero hay que tener la esperanza, la fe en esa vida que Él nos ofrece, conscientes de que para llegar a esa plenitud, a esa experiencia de encuentro con Él, tenemos que pasar por la muerte para llegar a la vida eterna.
y que habrá también un juicio particular en cada uno. Saber, estar consciente que la muerte pone fin a la vida del hombre, este peregrinar, ese tiempo abierto que el hombre está caminando y que va a llevarnos a la aceptación o rechazo a la gracia divina manifestada en Cristo Jesús. Por tanto, seremos llevados entonces a ese juicio particular. Y cada hombre, cada mujer, a lo largo de su caminar, después de morir, recibe en su alma inmortal la retribución eterna en el juicio particular que recibe por la experiencia de lo que haya sido su vida, lo que haya sido su caminar. Entonces, cada hombre, cada mujer, al concluir su peregrinar en este mundo, recibe en su alma inmortal su retribución eterna en ese juicio particular que refiere su vida, la lleva hasta Cristo, que puede ser llegar al cielo, a la plenitud de la vida, esa realidad de plenitud de la gracia, de encuentro con Él. Y ya decíamos que el cielo es ese espacio para los que mueren en gracia, y la amistad de Dios, los que mueren en gracia, en la amistad de Dios, y están perfectamente purificados. Esos viven para siempre con Cristo. Esos llegan, como decimos, al cielo, a la plenitud de la vida. Y decíamos que esta vida perfecta con la Santísima Trinidad, esta comunión de vida y de amor con ella, al igual con la Virgen María y los ángeles, es esa plenitud. Vivir en el cielo es entonces estar con Cristo, es estar con Él. Los elegidos viven en Él. Aún más, tienen allí, o mejor, encuentran allí su verdadera identidad, su propio nombre. Eso, aquellos, claro, que han vivido y acorde con el plan de Dios. Y decíamos que han muerto en la gracia y la amistad de Dios, en esa experiencia total de encuentro con Él. Por eso decíamos que se nos hace esta oportunidad, o a través de ese juicio particular que recibimos, llegamos al cielo, ya veíamos lo que es, o a la purificación final o purgatorio, que también se le llama esa purificación final. Esos que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados. Esos alcanzan entonces, llegan a la purificación final o el purgatorio. Aquellos que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados. Aunque están seguros de su eterna salvación, pero sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Entonces, ya este es el segundo espacio. En ese juicio final podemos ser o llevados al cielo o pasar a ese espacio de purificación final o purgatorio, o, como ya habíamos visto, o la realidad de la condena, el infierno, que es donde vamos a adentrarnos ahora. Salvo que elijamos libremente amarle, no podemos estar unidos con Dios. Entonces, fíjense, para estar unidos con Dios, para vivir en Él, para alcanzar uno de estos estadios previos que ya hemos visto, debemos haber decidido libremente amarle. Decidir libremente amar a Dios. Pero no podemos amar a Dios si pecamos gravemente contra Él, contra nuestro prójimo o contra nosotros mismos.
quien no ama permanece en la muerte. Y todo el que aborrece a su hermano, es un asesino. Y saben, dice San Juan, que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Primera carta de Juan, capítulo 3, verso 15. Miren cómo destaca claramente el apóstol San Juan que la experiencia de nuestra salvación está fundamentada en esa realidad del amor, el vivir en el amor. Y ya decía que llega a esa experiencia de encuentro con Dios aquel que decide libremente amarle, aquel que decide vivir en el amor de Él. Si elegimos libremente amarle, no podemos estar, si no elegimos amarle, no podemos estar unidos a Dios. No podemos amar a Dios si pecamos gravemente contra Él. Entonces, toda esa realidad, y ya nos lo dice San Juan, entonces, que en esa realidad tenemos que vivir en el amor para llegar a Él. De lo contrario, entonces quedaremos en la realidad de la condena, el infierno. Nuestro Señor nos advierte que estaremos separados de Él si omitimos socorrer las necesidades graves de los pobres y de los pequeños, de aquellos que son nuestros hermanos. Mateo 25, 31, 46. Dice: apártense de mí, vayan al fuego eterno, porque tuve hambre, no me dieron de comer, tuve sed, no me dieron de beber, etc. Claro, de igual manera llama dichosos, llama bienaventurados, aquellos que sí saben vivir en el amor. Vengan benditos en mi Padre, hereden el reino eterno, porque tuve hambre, me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber, fui forastero, me hospedaron, estuve desnudo, me vistieron, estuve enfermo en la cárcel y me visitaron. Ser llamado dichoso o ser apartado de Él, dependiendo entonces de nuestras acciones. Si omitimos socorrer las necesidades de los demás, de esos más pequeños, de esos que son nuestros hermanos, entonces seremos apartados de Él. Llegaremos entonces a la realidad de el infierno. Ya vemos, son tres oportunidades, tres lugares: o el cielo, o la purificación final, o purgatorio, o el infierno. La oportunidad, tenemos esos lugares. Y depende de nuestra actitud, depende de nuestra vida. Depende de lo que nosotros decidamos ser, lo que decidamos hacer. Pero morir en pecado mortal sin estar arrepentido ni acoger el amor misericordioso de Dios significa entonces permanecer separado de Él. Permanecer separado de Él para siempre. Por nuestra propia y libre elección. Decidimos nosotros mismos. Decidimos tal vez no servir. Decidimos no permanecer en Él. Decidimos no amar ni servir al hermano. Entonces, al morir en esa realidad de pecado mortal, sin estar arrepentidos o acoger el amor misericordioso de Dios, entonces eso significa que vamos a la realidad de la condena. Eso significa permanecer separado de Él, separado de Dios para siempre. Y es por nuestra propia y libre elección. Ese estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados es lo que se designa con la palabra infierno. Estar separado de Dios. Estar separado de Dios y de los hermanos.
Por eso nosotros mismos decidimos, nosotros por propia y libre elección, decidimos una cosa o la otra. Si decidimos estar separados de Él, si decidimos nosotros por nuestra propia cuenta permanecer en el error, en el pecado, si decidimos por nosotros mismos no arrepentirnos, ni acoger el amor misericordioso de Dios, no abrir nuestro corazón a Él, a su amor, entonces por nuestra realidad, por nuestra propia elección, por nuestra realidad de pecado, permanecemos entonces separados para siempre de Él. Y por tanto, llegamos a vivir, para estar en esa realidad de separación de Él, no vivir en comunión con Dios ni con los hermanos, y en ese lugar entonces definitivo donde nosotros mismos nos excluimos, ese estado es el que designamos con la palabra infierno. Uno mismo decide ir a ese lugar. Jesús habla con frecuencia de esta realidad. Jesús habla de la Gehenna y del fuego que nunca se apaga. Mateo 5, 22, 29. Allí será el llanto y rechinar de dientes. Allí serán echados al fuego que no se apaga. De manera que una y otra vez Él habla sobre esta realidad. Ese fuego, que no se apaga, reservado a los que hasta el fin de su vida rehúsan creer y convertirse. Y donde se puede perder a la vez el alma y el cuerpo. Ya le dice Jesús, Mateo 10, 28. Teman no a los que pueden matar el cuerpo, destruir, sino a lo que puede destruir alma y cuerpo. A ese es a quien debemos temer. Debemos de buscar temer a Dios, que en su juicio nos lleve entonces a perder todo nuestro ser, nuestra vida. Por eso Jesús anuncia en términos graves que enviará a sus ángeles. Enviará a sus ángeles que recogerán a todos los autores de iniquidad, aquellos perversos y malvados, aquellos que no han vivido arrepentimiento ni conversión, y los arrojarán al horno ardiendo. Mateo 13, 41, 42. Y que pronunciará la condenación. Aléjense de mí, vayan al fuego eterno. Mateo 25, 41. Claro, decíamos anteriormente que todo esto por libre elección. Es la decisión de cada uno. Porque el designio, el plan, el proyecto de Dios es que todos los hombres y mujeres se salven, que lleguen al conocimiento de la verdad y la verdad les haga libres. Ese es el designio, ese es el proyecto de Dios. Es lo que Él espera y quiere de nosotros, que lleguemos a la salvación. Claro, pero dice San Agustín en uno de sus libros que Dios que te creó sin ti no te va a salvar sin ti. Entonces tenemos que nosotros vivir una experiencia de aceptación del plan de Dios, abrir nuestro corazón a su amor, dejar que Él sea el que nos inunde con su gracia y nos lleve a caminar por las sendas que Él quiere, para que podamos llegar entonces a esa plenitud de vida, podamos llegar a la salvación, poder ser llamados de esos dichosos, de esos benditos del Padre. No ser excluidos, no ser de aquellos que son arrojados al horno encendido, al horno ardiendo. Que no sea para nosotros que esas palabras de condenación que plantea Jesús, Mateo 25, 41, aléjense de mí, malditos, vayan al fuego eterno, sino que sean para nosotros expresiones, palabras de gracia, de bendición, palabras de vida, palabras de salvación. La enseñanza de la Iglesia afirma la existencia del infierno,
y su eternidad. Las almas de los que mueren en estado de pecado mortal, descienden a los infiernos inmediatamente después de la muerte, y allí sufren las penas del infierno, el fuego eterno. La pena principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios, en quien únicamente puede tener el hombre la vida y la felicidad para los que ha sido creado y a lo que debe aspirar. Entonces, esa es la primera realidad y manifestación de eso, es el estar separado de Dios. Esa es la pena principal, estar separado de Dios, estar lejos de Él, estar separado de la vida eterna que nos da Dios, esa vida que nos ofrece. Estar separado de Dios, que es el único que puede tener, en quien el hombre puede tener vida eterna, en quien puede encontrar la felicidad para lo que ha sido creado y a la que debemos aspirar cada día. Entonces imagínense, estar separado de todas esas bendiciones, estar separado de esa gracia de amor de Dios, estar separado de esa posibilidad de encontrarse con Él y de experimentar ese derroche de amor. Entonces, esa es la primera y la principal pena en medio de nuestra vida. Sería como esa realidad de tu poder tener el deseo de alcanzar algo y viéndolo ahí, pero no puede, porque está separado totalmente y definitivamente de eso. Las afirmaciones de la Escritura y las enseñanzas de la Iglesia a propósito del infierno son un llamamiento a la responsabilidad con la que el hombre debe usar de su libertad en relación con su destino eterno. Es un llamado que se nos hace. Es un llamado a abrazar y asumir con responsabilidad nuestra vida, nuestro caminar, para no caer en esa realidad del mal, para no caer en ese lugar de tormento. Entonces, es un llamamiento a la responsabilidad que se nos hace, con esa responsabilidad en la que el hombre debe usar la libertad y no caer en el libertinaje. Pues hemos sido creados en libertad, pero tenemos que vivir y hacer buen uso de esa libertad en relación con el destino eterno, hacia donde queremos ir. Constituyen también al mismo tiempo un llamamiento apremiante a la conversión, un llamado a la conversión, para no llegar ahí, para no llegar a esa realidad del castigo del fuego eterno. Por tanto, debo dar un paso de conversión. Debo dar un paso de cambio en mi vida, en mi caminar. Pero también debe haber una experiencia de esfuerzo, de sacrificio constante, donde cada uno se preocupe por actuar conforme plenamente a lo que Dios espera y quiere en tu vida. Y ya lo dice el mismo Señor en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versos 13-14. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Mas qué estrecha la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la encuentran. Mateo 7, 13-14. Se amerita un esfuerzo, un sacrificio, una lucha constante en nuestra vida para entrar por esa puerta estrecha, entrar por ese camino de salvación que claramente nos plantea Jesús a través del evangelista San Mateo.
Es el esfuerzo, es la lucha, el sacrificio de cada día para entrar por la puerta de salvación que nos ofrece el Señor. Y dice que ancha, amplia, grande es la puerta que lleva a la perdición y muchos entran por ella, porque nos gusta la cosa fácil, nos gustan las comodidades, nos gusta que se nos esté reconociendo y aplaudiendo, no nos gusta el sacrificio, la lucha. Entonces ya no se lo dice claro y por eso tenemos que esforzarnos, tenemos que luchar cada día, poder cargar la cruz. Y ya el mismo Jesús nos lo dijo, el que quiera venir conmigo se niegue a sí mismo, cargue su cruz y me siga. Es negarnos a nosotros mismos, es esforzarnos por afrontar las realidades, afrontar las situaciones que se nos presenten. Y ya dice el Señor, ancha, amplia, espaciosa es la puerta, pero lleva a la perdición. Estrecho, angosto, duro, difícil el camino que te lleva a la vida. ¿Cuál será el sendero que tú y yo estamos transitando, el sendero que estamos caminando? Tal vez estemos caminando por esa senda ancha, espaciosa, lejos del sacrificio, lejos de la responsabilidad, del compromiso. ¿Cuáles son mis responsabilidades y compromisos de cada día? Mi esfuerzo, mi lucha constante por entrar por esa puerta estrecha, ¿dónde está? Y está esa invitación. No es estar nosotros y buscar pretender la vida cómoda, fácil. No, Jesús mismo nos dice que debemos cargar la cruz. No es buscar pretender eh, que se nos esté alabando, reconociendo. Ni siquiera buscando y esperando prebendas y cosas particulares, personales, no. Las zorras tienen madriguera, los pájaros nidos, dijo Jesús, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde reclinar la cabeza. Esa realidad, ese sacrificio constante, esa lucha, que tú tienes que afrontar en tu familia, en tu caminar, entre tus hijos, en ese trabajo, con esos vecinos, con esos hermanos de grupo, esos hermanos con quienes comparte una misma experiencia de fe, en cada circunstancia, en cada momento de nuestra vida, buscar, asumir esa responsabilidad, ese acto de sacrificio. Por eso, la experiencia del llamado que se nos hace en nuestra vida para llegar a participar de la plenitud de la vida, llegar al encuentro, es un llamado que se nos hace. Y la iglesia nos hace ese llamado. Pero, a propósito del infierno, es un llamamiento que se nos hace a la responsabilidad. Esa responsabilidad con la que debemos nosotros usar nuestra libertad para no dejarnos arrastrar del impulso humano y caer en el libertinaje. Entonces, la reflexión que debemos hacer es una reflexión que nos lleve a la responsabilidad para usar bien nuestra libertad. Pero es también una llamada que se nos hace a poder nosotros vivir una experiencia de arrepentimiento, de conversión, para esforzarnos y entrar por la puerta estrecha, no la puerta espaciosa, ancha. Y así alcanzaremos entonces la plenitud de la vida y si no, pues alcanzaremos entonces el ir a esa realidad del juicio, de la purificación final o purgatorio. Pero evitaremos entonces irnos al infierno. Pero tenemos que dar ese paso de asumir la responsabilidad de nuestra vida y dar un paso de conversión. Y dice la Lumen Gentium, dice, como no sabemos
ni el día ni la hora, es necesario, según el consejo del Señor, estar continuamente en vela. Y así lo dijo Jesús. Velen, estar en vela. Porque si supiera el dueño de casa que ahora viene el ladrón, no le dejaría abrir un boquete. Lo mismo ustedes, estén preparados, dice Jesús. Estar en vela, según nos lo aconseja Él. Estar continuamente en vela. Así terminada la única carrera que es nuestra vida en la tierra, entonces mereceremos entrar con Él en el banquete de bodas y ser contados entre los santos. Y no nos mandarán ir como siervos malos y perversos, como siervos malvados y perezosos, al fuego eterno, a las tinieblas exteriores, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces, tenemos que abrazar ese proyecto de Dios en nuestras vidas y poder ver los pasos que vamos dando. Y estar en vela, estar preparado, estar cada día viviendo en esa experiencia de reconciliación, de paz, de amor, esa actitud de responsabilidad, de compromiso, para que cuando termine nuestra carrera en este mundo, en nuestra vida terrena, nuestro peregrinar aquí en la tierra, entonces merezcamos entrar con Él en la boda y ser contados entre sus elegidos, ser contados entre los santos y santas, no ser mandado ir a aquella como los malvados y perversos, aquellos perezosos, haraganes, aquellos que se ufanaban a sí mismos y que buscaban su bienestar, no ser mandados al fuego eterno, sino poder llegar a la realidad de la plenitud de la vida, a la salvación. Dios no predestina a nadie a ir al infierno, claro está. Es cada uno que va tomando sus decisiones. Y ya decíamos hace un ratito que cada uno toma la decisión, decide por sí mismo en plena libertad. Decide uno y toma la decisión de ir a un lugar o a otro. Por eso decíamos que si uno se encierra en sí mismo, se rehúsa a creer y convertirse, y entonces llegará a aquel lugar donde puede perderse. Si se rehúsa a convertirse. Por eso tenemos que vivir esa experiencia. No es que el Señor predestine. Dios no predestina a nadie a ir al infierno allá. No está prejuiciado, no. Para que eso suceda, es necesario una aversión voluntaria del hombre, del ser humano. Una aversión voluntaria a Dios, oponerse a Él, estar contrario a Dios. Se necesita entonces de ese pecado mortal que te va a apartar de Él y persistir en Él hasta el final, sin experiencia de conversión, sin reconocimiento de tu falta y sin abrir el corazón a la misericordia infinita de Dios. En la liturgia eucarística y en las plegarias diarias de los fieles, la Iglesia implora entonces la misericordia de Dios, que quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen a la conversión. Segunda de Pedro 3:9. Es ese designio amoroso de Dios que quiere que todos se salven. Quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen a la conversión. Por eso nos llama a la conversión cada día. Por eso nos lleva a vivir una experiencia de vida nueva en Él. Quiere que tú y yo cada día demos ese paso de aceptación de Él. Acepta entonces
así lo presenta, claro, la plegaria eucarística, todo eso dice, acepta, Señor, en tu bondad esa ofrenda de tus siervos. Así lo presenta en la plegaria eucarística número 1, el canon romano. Y de toda tu familia santa. Y en lo ordinario, pues decimos, oremos, para que ese sacrificio mío de ustedes agrade a Dios, que sea agradable a Él, para que podamos vivir en Él, en su gracia. Bien, así vemos entonces esta otra parte, ya decíamos, son tres cosas: el cielo, la purificación final o purgatorio y el infierno, al que cada uno con su libertad decide dónde ir. Ahora vamos a ver la parte del juicio final. El juicio final, ¿en qué consiste esto? La resurrección de todos los muertos, de los justos y de los pecadores, Hechos 24:15, precederá al juicio final. Esa será la hora en que todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida, y los que hayan hecho el mal para la condenación. Juan 5:28-29. Ya Jesús había anunciado esto y se había anunciado esta realidad, este juicio final, donde serán juzgados vivos y muertos. Y así lo decimos, ese juicio final que se nos ofrece, que será claro en la segunda venida de Jesús, cuando se acontezca esa segunda venida. Cuando Él vuelva y aparezca en medio de nosotros. Entonces seremos llamados. Aparecerá este juicio, y a este juicio final precede entonces a esta segunda venida. Y esta será la hora en que todos los que estén, tanto en los sepulcros, oirán su voz, y los que hayan hecho el bien, entonces vivirán, resucitarán a la vida, y los que hayan hecho el mal, a la condenación. Entonces, Cristo vendrá en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, y serán congregadas delante de él todas las naciones. Dice el evangelista San Mateo, serán reunidas ante él todas las naciones, y él separará unos de otros, como el pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. E irán estos a un castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Mateo 25, 31, 32 y 46. Ese es el juicio final, y esa parábola que plantea Jesús en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, del verso 30 en adelante, hace referencia a ese juicio final, donde serán reunidos ante él todas las naciones, todos, y pondrá unos a su derecha y otros a su izquierda. Unos alcanzarán la plenitud de la vida, la salvación, y otros irán al fuego eterno, irán al castigo eterno, y los justos irán a la vida eterna, por la realidad de lo que es el camino de él, su entrega, por el abrazar o no el proyecto de salvación que él nos ofrece. Por eso, frente a Cristo, que es la verdad, será puesto al desnudo entonces definitivamente la verdad de la relación de cada hombre con Dios. Ahí no podremos fingir. Frente a él estaremos entonces, se desvelará todo esto, se manifestará definitivamente la verdad de cada uno frente a nuestra relación con Dios, frente al testimonio y experiencia de vida que pudimos dar de él. El juicio final revelará entonces hasta sus últimas consecuencias lo que cada uno haya hecho, de bien
o haya dejado de hacer durante su vida terrena. Y ahí quedará revelado, descubierto en ese juicio final, y ahí será lo que nos llevará a alcanzar premio o castigo. Premio, vida eterna, salvación o castigo, condena, muerte eterna, el fuego del infierno. Por eso estamos llamados a caminar siempre por las sendas que Dios quiere para que alcancemos el premio al final. Decía San Agustín decía que todo el mal que hacen los malos se registra y ellos no lo saben. El día en que Dios se callará, ese día en que Dios no se callará, se volverá hacia los malos. Yo había colocado sobre la tierra, dirá él, a mis pobrecitos para ustedes. Yo su cabeza gobernaba, yo dirigía el cielo a la derecha del Padre, pero en la tierra mis miembros tenían hambre. Si hubieras dado a mis miembros algo, eso habría subido hasta la cabeza. Cuando coloqué a mis pequeños en la tierra, los constituí comisionados suyos para llevar sus buenas obras a mi tesoro. Como no han depositado nada en su mano, en sus manos, no pueden nada recibir. No pueden nada en mí. Miren, San Agustín expresa esto. Es como lo habla como si fuese un cuentecito, hay una fábula, una anécdota. Y es hermoso esto que nos plantea. Y señala que en los pobres, en los pequeños, en esos que el Señor ha colocado en el mundo, en esos, a través de ellos, es que estamos llamados a acumular ese tesoro. De manera dice que todo el mal que hacen los malos se registra y ellos sufren y saben. Y ese día, cuando el día del Señor, entonces ese día se revelará y se verá claro lo que hicieron o no. Dios se volverá hacia esos malos y les va a echar en cara y les va a decir, miren, yo coloqué entre ustedes en la tierra, les dirá él, a esos pobrecitos, y los puse para ustedes, a su lado, ahí caminaran con ustedes. Y yo soy su cabeza. Yo les gobierno en el mundo, en el cielo, a la derecha de mi Padre, yo les gobierno. Pero en la tierra mis pobrecillos tenían hambre. ¿Le habrás tú dado de comer? ¿Le habrás alimentado tú a esos que tenían hambre? Si hubieras dado a mis miembros algo, eso no se habría quedado sin nada. Y eso habría subido a mi cabeza, dice a la cabeza, que es Jesús la cabeza. O sea, si hubiese anotado esa buena obra que tú hiciste. Dice, yo coloqué a esos pequeñuelos en la tierra, los constituí como un comisionado de ustedes, para llevar sus buenas obras a mi tesoro. Pero como no han puesto nada en sus manos para que ellos lo lleven, no pueden ahora recibir nada, no pueden nada en mí. Esa experiencia hermosísima que nos plantea. Con todo esto, ¿a qué nos quiere llevar? A que la realidad de nuestra vida esté fundamentada en una experiencia de servicio a Dios, una experiencia de servicio, de entrega a Él, para que así lleguemos a la plenitud de la vida, así lleguemos a alcanzar la plenitud de la gracia, la salvación, para que seamos llamados dichosos,
seamos llamados benditos del Padre, podamos heredar el reino, que es a lo que debemos aspirar nosotros como cristianos. En todo esto, entonces, en toda esa realidad, estamos, debemos estar entonces dispuestos a trabajar y luchar por nuestra salvación. El juicio final entonces sucederá cuando vuelva Cristo glorioso. Solo el Padre conoce el día y la hora en que tendrá lugar, claro está. Solo Él decidirá su advenimiento, cuándo será la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Él pronunciará por medio de su Hijo Jesucristo su palabra definitiva sobre toda la historia. Nosotros nos conoceremos el sentido último de toda la obra y de la creación. De igual manera, y de toda la economía de la salvación, será de decisión del Padre. Ese día de juicio final sucederá cuando vuelva Cristo. Cristo glorioso. Cuando venga Él definitivamente. Y comprenderemos entonces los caminos admirables por los que su providencia habrá conducido a toda la humanidad, a todas las cosas, a todos sus fieles, y nos llevará hasta ese fin último que es el encuentro con Él. El juicio final revelará entonces que la justicia de Dios triunfa sobre todas las injusticias cometidas por las criaturas y que su amor es más fuerte que la muerte. Todo eso nos va a revelar y nos va a manifestar al final en el juicio final. El mensaje del juicio final llama entonces a la conversión, mientras Dios da a los hombres todavía el tiempo favorable, el tiempo de salvación. Segunda de Colosenses 6:2. Poder abrazar ese proyecto, ese amor de Dios. Poder vivir la conversión. Mientras Dios da a los hombres todavía ese tiempo favorable, ese tiempo de salvación. Inspira también al santo temor de Dios. Compromete para la justicia del reino de Dios y anuncia la bienaventurada esperanza. Esa bienaventurada esperanza de la vuelta del Señor, que vendrá para ser glorificado en sus santos y admirado en todos los que hayan creído en Él. A eso nos quiere llevar entonces esa experiencia del juicio final, a poder llegar hasta allá. Claro, estamos llamados entonces a mantener la esperanza. Esa esperanza de ese cielo nuevo y esa tierra nueva que el Señor a través del libro del Apocalipsis nos ofrece, nos plantea. Mantener la esperanza de la salvación. Hoy vamos a terminar, mis hermanos, hermanas. Vamos a concluir este espacio de hoy conociendo nuestra doctrina católica a través de María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Vamos a agradecer al Señor esa oportunidad que nos da. Vamos a darle gracias a Él por su presencia, por su amor. Agradezcamos al Señor que nos haya permitido poder nosotros abrir nuestro corazón a Él. Gracias, Señor. Gracias por estar con nosotros. Gracias por abrirnos el camino de salvación. Gracias por dejar que nosotros, a pesar de nuestras limitaciones humanas, podamos buscar de ti, por llamarnos a la conversión. Esa conversión que nos lleva a dar pasos de acercamiento a ti, para vivir al final la plenitud de nuestra vida, llegar a la salvación. Gracias por bendecirnos cada día con tu Hijo. Gracias, Padre, por dejarnos a tu Hijo como nuestro hermano, como ese que se entrega por nosotros. Derrama tu gracia, derrama tu amor en nosotros,
y bendícenos cada día para que vivamos cada vez más en ti. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Bien, mis hermanos, así llegamos al final de este espacio, conociendo nuestra doctrina católica a través de María Evangelizadora Radio. Hasta la próxima. Dios les bendiga. Entre alegrías y muchas penas, hay una sangre que corre fuerte por mis venas, y enamorado en pan y vino, fiel he jurado mi destino, porque yo católico soy de sacramentos, de vela en mano y procesión, del evangelio, la iglesia viva y tradición. Católico soy de los que viven una eterna Eucaristía, de los que viven bajo el amparo de María. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Latinoamericano. Latinoamericano. La vida misma de nuestros pueblos, ese tesoro que me dejaron los abuelos, será la herencia de mis hijos, mientras en mí resuene el grito, porque yo católico soy de sacramentos, de vela en mano y procesión, del evangelio, la iglesia viva y tradición. Católico soy de los que viven una eterna Eucaristía, de los que viven bajo el amparo de María. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Católico soy de Santa Rosa, de Teresa y de Juan Pablo, los de Don Bosco, los de Juan Diego y el Rosario. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Latinoamericano. Latino